El sol de Alabama quemaba los campos de algodón en el verano de 1945. El calor era tan fuerte que el aire temblaba sobre la tierra roja. En esos campos trabajaba un niño de 10 años llamado James Walker. Sus manos pequeñas recogían el algodón blanco bajo un cielo azul y sin nubes. El sudor corría por su cara oscura mientras llenaba su saco de tela. James era el menor de 5 hermanos. Su familia vivía en una casa pequeña de madera cerca del pueblo de Tuskegee. La casa tenía solo 2 habitaciones. En una dormían sus padres. En la otra dormían los 5 niños. Todos en el mismo colchón viejo que olía a paja y a tiempo a su padre. Samuel Walker había sido soldado en la Primera Guerra Mundial. Había ido a Francia a pelear por un país que no lo dejaba votar, que no lo dejaba beber agua de las mismas fuentes que los blancos, que no lo dejaba sentarse en los mismos bancos del parque. Pero Samuel había peleado igual. Había vuelto a casa con una medalla y con sueños rotos. Samuel trabajaba ahora en los campos de un hombre blanco llamado señor Thompson. Trabajaba desde que salía el sol hasta que se escondía. Ganaba tan poco dinero que apenas alcanzaba para comer. Pero Samuel nunca se quejaba delante de sus hijos. Les decía que el trabajo duro era la única forma de salir adelante. Les decía que un día las cosas iban a cambiar. James no entendía mucho de esas cosas. Solo sabía que tenía hambre casi siempre. Solo sabía que su ropa estaba vieja y rota. Solo sabía que los niños blancos del pueblo lo miraban con desprecio cuando caminaba por la calle principal. Los domingos camino a la iglesia, pero había algo que James amaba más que nada en el mundo. Algo que lo hacía olvidar el hambre, el calor, el cansancio. Ese algo era el cielo cerca de Tuskegee. Había una base aérea. Era la base donde entrenaban a los pilotos negros del ejército. James había escuchado historias sobre esos hombres. Los llamaban los aviadores de Tuskegee. Aaron Hero eran los primeros pilotos negros de la historia militar de Estados Unidos. Volaban aviones de guerra. Peleaban contra los nazis en Europa. Y eran negros como él. Cada vez que un avión pasaba sobre los campos de algodón, James dejaba de trabajar. Se quedaba mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos. El ruido del motor era como música para sus oídos. El brillo del metal bajo el sol era como magia. James seguía el avión con la mirada hasta que desaparecía en el horizonte. Entonces suspiraba y volvía a su trabajo. Pero su corazón se quedaba allá arriba, volando entre las nubes algún día de agosto. Algo cambió la vida de James para siempre. Estaba trabajando en el campo como siempre, cuando escuchó un ruido extraño. Era el sonido de un motor, pero sonaba mal. Sonaba como si tosiera y se ahogara. James miró hacia arriba y vio un avión que volaba muy bajo. El avión echaba humo negro por uno de sus lados. Estaba en problemas. James dejó caer su saco de algodón y empezó a correr. Corrió hacia donde el avión parecía dirigirse. Sus pies descalzos golpeaban la tierra dura. Su corazón latía muy rápido. No sabía por qué corría. Solo sabía que tenía que hacerlo. El avión pasó sobre su cabeza, haciendo un ruido terrible. Luego desapareció detrás de una colina. James escuchó un golpe fuerte y vio una columna de polvo subir hacia el cielo. El avión había caído. James corrió más rápido. Subió la colina y bajó por el otro lado. Y entonces lo vio. El avión estaba en medio de un campo vacío. No se había destruido. Había aterrizado de emergencia. Las ruedas habían dejado surcos largos en la tierra. Una de las alas estaba doblada. El humo seguía saliendo del motor. Junto al avión había un hombre. Estaba de pie, mirando los daños. Llevaba un uniforme verde del ejército y una chaqueta de cuero marrón. Tenía gafas de piloto sobre la frente. Y era negro. James se detuvo a unos metros del hombre. Estaba sin aliento por la carrera. El piloto lo miró y sonrió. Tenía una sonrisa amable que le arrugaba los ojos. El piloto dijo hola y le preguntó cómo se llamaba. James.
Apenas podía hablar. Estaba frente a un piloto de verdad. Un piloto negro de verdad. Era como estar frente a un dios en James. Logró decir su nombre con voz temblorosa. El piloto se presentó como teniente William Henderson. Le dijo que había tenido problemas con el motor y que tuvo que aterrizar de emergencia. Le dijo que estaba bien, que no se había lastimado en James. Miró el avión con ojos enormes. Preguntó si era difícil volar. El teniente Henderson se rió. Dijo que sí, que era difícil, pero dijo que cualquier cosa que valiera la pena era difícil. Dijo que lo importante era no rendirse nunca en el piloto. Caminó hacia James y se puso de rodillas para estar a su altura. Lo miró a los ojos y le preguntó si le gustaban los aviones. James asintió con la cabeza muchas veces, incapaz de hablar. El teniente Henderson sonrió otra vez. El piloto le dijo que él también había sido un niño pobre de Alabama. Le dijo que también había trabajado en los campos de algodón. Le dijo que todo el mundo le había dicho que un negro nunca podría volar, pero él no les había hecho caso. Había estudiado mucho, había trabajado duro, y ahora volaba aviones de guerra. El teniente Henderson puso su mano en el hombro de James. Le dijo que si él podía hacerlo, James también podía. Le dijo que el cielo no tenía color. Le dijo que las nubes no sabían si eras negro o blanco. Le dijo que allá arriba todos eran iguales. Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de James. Para siempre. Pronto llegaron otros soldados en un camión a buscar al teniente Henderson y su avión. El piloto se despidió de James con un apretón de manos. Le deseó buena suerte. Le dijo que algún día lo vería en el cielo. James volvió a su casa esa noche transformado. Ya no era solo un niño pobre que recogía algodón. Ahora era un niño con un sueño. Iba a volar aviones. Iba a tocar las nubes. Su madre, una mujer fuerte llamada Ruth, notó el cambio en su hijo. Esa noche, mientras comían su cena de frijoles y pan de maíz, James les contó lo que había pasado. Les contó sobre el avión, sobre el piloto, sobre las palabras que le había dicho. Su padre Samuel escuchó en silencio. Cuando James terminó de hablar, Samuel se quedó callado por un largo momento. Sus ojos estaban húmedos. Finalmente habló. Dijo que estaba orgulloso de James por tener un sueño. Dijo que los sueños eran lo único que nadie podía quitarte. Dijo que James podía hacer lo que quisiera hacer. Si trabajaba lo suficientemente duro esa noche, James no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de madera de su habitación, pensando en el cielo, pensando en las nubes, pensando en el día en que él estaría allá arriba, volando libre como un pájaro. Los años pasaron. James Critchie se convirtió en un joven alto y fuerte. Trabajó en los campos durante el día y estudió durante la noche. No había escuela secundaria para negros en Tuskegee, así que James aprendió solo. Leía todos los libros que podía encontrar. Leía sobre matemáticas, sobre física, sobre aviación. Leía bajo la luz de una vela, hasta que sus ojos le dolían. Su familia era pobre, pero lo apoyaba. Su madre lavaba ropa para familias blancas para ganar dinero extra. Sus hermanos mayores trabajaban en una fábrica en la ciudad. Todo el dinero que podían ahorrar iba para los estudios de James. Cuando James cumplió 18 años, la Segunda Guerra Mundial había terminado. Los aviadores de Tuskegee habían vuelto a casa como héroes. Habían demostrado que los pilotos negros eran tan buenos como cualquier otro. Habían abierto una puerta que nadie podía cerrar. James decidió unirse a la Fuerza Aérea. Fue a la oficina de reclutamiento en Montgomery con su mejor ropa, que no era muy buena. El oficial blanco detrás del escritorio lo miró con desprecio. Le preguntó qué quería. James dijo que quería ser piloto. El oficial se rió. Dijo que los negros no podían ser pilotos. Dijo que debería buscar trabajo en la cocina o limpiando los baños. James sintió la rabia crecer en su pecho, pero recordó las palabras del teniente Henderson. No se rindió.
And James volvió al día siguiente. Y al día siguiente, y al día siguiente, cada vez el oficial le decía que no. Cada vez James volvía. Finalmente, después de 2 semanas, el oficial se cansó. Le dio los papeles para aplicar al programa de entrenamiento de pilotos. Probablemente pensó que James iba a fracasar de todas formas. Pero James no fracasó. Pasó todos los exámenes. Pasó las pruebas físicas. Pasó las pruebas mentales. Pasó las pruebas de aptitud. Sus calificaciones fueron de las más altas del grupo. Los instructores no podían creerlo. Algunos estaban furiosos. Otros estaban impresionados. El entrenamiento fue brutal. James tuvo que trabajar el doble que los cadetes blancos para recibir la mitad del reconocimiento. Los instructores le gritaban más fuerte. Le ponían pruebas más difíciles. Algunos trataban de hacerlo fracasar a propósito. Pero James no se rindió. Cada insulto lo hacía más fuerte. Cada obstáculo lo hacía más determinado. Había un instructor en particular que odiaba a James Anton. Se llamaba Sargento Miller. Era un hombre grande con cara roja y ojos pequeños llenos de odio. Cada vez que podía, hacía la vida de James imposible. Le hacía repetir ejercicios hasta que sus músculos gritaban de dolor. Lo castigaba por errores que no había cometido. Le decía que nunca iba a ser piloto, que debería volver a recoger algodón donde pertenecían una. James se levantó. Se miró en el pequeño espejo sobre su cama. Se dijo a sí mismo que no iba a rendirse. Se dijo que iba a demostrarles a todos que estaban equivocados. Se dijo que iba a volar YACLO el día de la graduación. James Walker recibió sus alas de piloto. Era uno de los pocos cadetes negros que lo había logrado. Su familia viajó desde Alabama para verlo. Su madre lloró de alegría. Su padre, ya viejo y cansado, se paró más derecho de lo que James lo había visto en años. Sus hermanos lo abrazaron con orgullo. El sargento Miller estaba entre los instructores presentes. James lo buscó con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron, James no mostró odio ni resentimiento. Solo le dedicó una pequeña sonrisa. Una sonrisa que decía que había ganado. Una sonrisa que decía que nada podía detenerlo ahora, después de la ceremonia. Un oficial se acercó a James y le dijo que había impresionado a mucha gente. Le dijo que tenía un futuro brillante. Le preguntó si había considerado quedarse en la Fuerza Aérea o si quería buscar trabajo en la aviación comercial. James pensó por un momento. La aviación comercial era un mundo nuevo. Las aerolíneas estaban creciendo rápido. Cada vez más gente quería viajar en avión. Pero no había pilotos negros en las aerolíneas comerciales. Ninguno era otro muro que derribar. Otra puerta que abrir. James sonrió. Dijo que iba a intentar la aviación comercial. El oficial lo miró con respeto y un poco de preocupación. Le deseó suerte. Le dijo que la iba a necesitar. James pasó los siguientes años volando para la Fuerza Aérea. Voló aviones de transporte. Voló aviones de carga. Ganó experiencia. Ganó horas de vuelo. Ganó confianza. Y nunca dejó de soñar con volar aviones comerciales llenos de pasajeros. En 1963, James aplicó a Pan American World Airways, una de las aerolíneas más grandes del mundo. Era una locura. Nunca habían contratado a un piloto negro. Pero James envió su aplicación de todas formas. Para su sorpresa, lo llamaron para una entrevista. Fue a las oficinas de la aerolínea en Nueva York con su mejor traje. Los ejecutivos lo miraron con curiosidad. Le hicieron muchas preguntas. Algunas sobre aviación, otras sobre su vida, otras que claramente trataban de hacerlo enojar o confundir. James respondió todo con calma y profesionalismo. Habló de su experiencia, habló de sus calificaciones, habló de su pasión por volar. No habló del racismo que había enfrentado. No habló de los obstáculos. Solo habló de su amor por el cielo. Al final de la entrevista,
El ejecutivo principal se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo algo que James nunca olvidaría. Dijo que Pan American era una aerolínea internacional. Dijo que volaban a todos los países del mundo. Dijo que necesitaban pilotos que representaran lo mejor de América. Y dijo que James Walker era exactamente ese tipo de piloto. James Walker se convirtió en el primer piloto negro de Pan American World Airways. La noticia salió en todos los periódicos. Algunos lo celebraron, otros lo criticaron. Hubo amenazas de muerte, hubo cartas de odio, pero también hubo cartas de apoyo. Cartas de niños negros que ahora sabían que ellos también podían soñar con volar. El primer día que James caminó por el aeropuerto con su uniforme de capitán, sintió todas las miradas sobre él. Algunos pasajeros se negaron a subir al avión cuando supieron que el piloto era negro. James no dijo nada, solo hizo su trabajo. Voló el avión perfectamente, aterrizó suavemente, y cuando los pasajeros bajaron, algunos de los que habían dudado se acercaron a felicitarlo. Así pasaron los años. James voló rutas por todo el mundo. Voló a Europa, a Asia, a África, a América del Sur. Vio amanecer sobre el Atlántico y atardecer sobre el Pacífico. Conoció gente de todas partes, y lentamente, muy lentamente, la gente dejó de verlo como el piloto negro, y empezó a verlo, simplemente, como un buen piloto. James se casó con una mujer llamada Dorothy. Ella era maestra de escuela, era inteligente, fuerte y hermosa. Se conocieron en una iglesia de Harlem. Dorothy no estaba impresionada por su trabajo ni por su fama. Le gustaba James por quien era como persona, por su amabilidad, por su determinación, por su risa fácil. Tuvieron 2 hijos, un niño llamado Samuel, como el padre de James, y una niña llamada Ruth como su madre. James trataba de pasar todo el tiempo posible con su familia, pero su trabajo lo mantenía lejos muchas veces. Dorothy nunca se quejó. Sabía que volar era más que un trabajo para James, era su vida, era su sueño hecho realidad. Para 1975, James Walker era uno de los capitanes más respetados de Pan American. Tenía más de 20,000 horas de vuelo. Había volado en todo tipo de condiciones. Había manejado emergencias. Había entrenado a nuevos pilotos. Era conocido por su calma bajo presión y su habilidad excepcional. Pero el mayo era el desafío de su vida. Todavía estaba por venir, y llegaría en una noche de octubre, cuando el cielo se volvería negro, y la muerte tocaría a la puerta de su avión a la mañana del 15 de octubre de 1975. Comenzó como cualquier otra para James Walker. Se despertó a las 5 de la mañana en su casa de Queens, Nueva York. Dorothy ya estaba despierta, preparando el café en la cocina. El olor llenaba la casa y se mezclaba con el aroma del pan tostado. James se duchó y se vistió con cuidado. Su uniforme azul marino estaba perfectamente planchado. Dorothy siempre se aseguraba de eso. Ella decía que su esposo tenía que verse como el mejor piloto del mundo, porque eso era exactamente lo que era. Los niños todavía dormían. Samuel tenía 12 años y Ruth tenía 9. Era día de escuela, pero James no los vería antes de irse. Su vuelo salía temprano. Les dejó una nota en la mesa del desayuno, como hacía siempre. La nota decía que los amaba y que volvería pronto. James desayunó con Dorothy en silencio. Después de tantos años juntos, no necesitaban muchas palabras. Se entendían con miradas. Dorothy sabía que James estaba pensando en el vuelo. Siempre pensaba en el vuelo antes de ir al aeropuerto. Era parte de su ritual antes de salir. James abrazó a su esposa. Ella le dijo que tuviera cuidado. Él le dijo que siempre lo tenía. Era el mismo intercambio de siempre. Pero esa mañana, por alguna razón, Dorothy lo abrazó un poco más fuerte, un poco más largo.
Como si supiera algo que él no sabía, James tomó el tren hacia el aeropuerto internacional John F. Kennedy. El vagón estaba lleno de gente que iba a trabajar. Nadie le prestó atención. Era solo otro hombre con traje en el metro de Nueva York. Nadie sabía que en unas horas ese hombre tendría las vidas de cientos de personas en sus manos. El aeropuerto estaba bullicioso como siempre. Había viajeros corriendo con maletas. Había familias despidiéndose con lágrimas y abrazos. Había vendedores ofreciendo revistas y chicles. El sonido de los anuncios llenaba el aire, mezclándose con el rugido distante de los aviones que despegaban y aterrizaban. James caminó hacia la oficina de operaciones de Pan American con paso seguro. Los empleados lo saludaban con respeto, algunos con sonrisas genuinas, otros con cortesía forzada. Después de 12 años, James ya no prestaba atención a la diferencia. Lo único que importaba era hacer bien su trabajo. En la oficina de operaciones, James se reunió con su tripulación. El copiloto se llamaba Thomas Anderson. Era un hombre joven de 32 años, rubio, de ojos azules y sonrisa fácil. Había volado con James varias veces antes. Era un buen piloto, aunque un poco impaciente a veces. James le había enseñado mucho sobre la importancia de mantener la calma. El ingeniero de vuelo era Robert Chun, un hombre de origen chino que había nacido en San Francisco. Tenía 40 años y conocía los sistemas del Boeing 747 mejor que nadie. Sus manos eran rápidas y precisas. James confiaba completamente en él. Los tres hombres revisaron los papeles del vuelo. Era el vuelo 219 de Pan American, con destino a Londres. Luego, el avión continuaría a París. Llevarían 243 pasajeros y 15 miembros de tripulación de cabina. En total, 261 personas dependerían de ellos esa noche. El informe meteorológico mostraba buen tiempo sobre el Atlántico Norte. Había algunas nubes dispersas, pero nada preocupante. Los vientos eran favorables. El vuelo debería ser tranquilo y sin problemas. James asintió mientras leía el informe, pero algo en su interior le decía que revisara todo 2 veces. Siempre hacía caso a ese instinto. Mientras caminaban hacia el avión, Thomas le preguntó a James cómo estaba su familia. James sonrió y habló de sus hijos. Contó que Samuel quería ser astronauta y que Ruth quería ser veterinaria. Thomas se rió y dijo que al menos uno de ellos seguiría los pasos del padre en el aire. En el Boeing 747 los esperaba en la puerta de embarque. Era un avión enorme, el más grande del mundo en ese momento. James nunca se cansaba de admirarlo. 4 motores poderosos, más de 70 metros de largo, capaz de volar a casi 1000 kilómetros por hora. Era una maravilla de la ingeniería humana. A los 3 hombres subieron a la cabina de mando y comenzaron los chequeos previos al vuelo. Era una rutina que James había hecho miles de veces, pero nunca la tomaba a la ligera. Cada interruptor, cada medidor, cada luz tenía que estar perfecto. La seguridad de los pasajeros dependía de ello. Robert revisó los sistemas uno por uno, anunciando cada verificación en voz alta. Sistemas. Una de las azafatas entró a la cabina para saludar. Se llamaba María González. Era una mujer de 35 años, nacida en Puerto Rico, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Había trabajado con James muchas veces y lo admiraba profundamente. María la dijo a James que había un grupo de niños en el vuelo. Era un equipo de fútbol juvenil de Nueva Jersey que iba a competir en un torneo en Inglaterra. Había 20 niños de entre 10 y 14 años, acompañados por 3 entrenadores y varios padres. Los niños estaban muy emocionados. Para muchos era su primer vuelo. James sonrió al escuchar esto. Recordó cómo se había sentido él la primera vez que voló. Recordó la emoción, el asombro, la magia de estar entre las nubes. Les dijo a María que cuando estuvieran en el aire,
invitaría a algunos de los niños a visitar la cabina. María sonrió y dijo que eso los haría muy felices a las 6 de la tarde. El vuelo 219 estaba listo para partir. James tomó el micrófono y habló a los pasajeros. Su voz era profunda y tranquila. Les dio la bienvenida a bordo. Les informó sobre la ruta y el tiempo estimado de vuelo. Les dijo que esperaba un viaje tranquilo y agradable. Les agradeció por elegir Pan American. El avión se alejó de la puerta de embarque y rodó hacia la pista. El sol de octubre se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. James miró por la ventana y pensó en Dorothy. Pensó en sus hijos. Pensó en lo afortunado que era de tener una familia que lo amaba y un trabajo que adoraba. La torre de control les dio permiso para despegar. James empujó las palancas de los motores hacia adelante. El rugido de los 4 motores llenó la cabina. El avión comenzó a acelerar por la pista. Hasta que las ruedas dejaron el suelo y el avión se elevó hacia el cielo. El despegue fue perfecto. James guió el avión hacia arriba con movimientos suaves y precisos. Vio cómo Nueva York se hacía pequeña debajo de ellos. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse como estrellas en la tierra. Era una vista que nunca dejaba de impresionarlo. El avión alcanzó su altitud de crucero de 35.000 pies. James activó el piloto automático y se relajó un poco en su asiento. Todo estaba bien. Todo estaba normal. El océano Atlántico se extendía debajo de ellos como una sábana negra infinita. Thomas fue a tomar un café y estirarse las piernas. Robert siguió monitoreando los instrumentos. James aprovechó para revisar los informes meteorológicos actualizados que llegaban por radio. Todo seguía igual. Cielos despejados. Vientos favorables. Nada de qué preocuparse. En una hora después del despegue, María trajo a 2 de los niños del equipo de fútbol a la cabina. Eran un niño llamado Kevin y una niña llamada Lisa. Ambos tenían 11 años y ojos enormes. Llenos de asombro, James los recibió con una sonrisa. Les mostró los controles del avión. Les explicó cómo funcionaba cada instrumento. Les dejó mirar por las ventanas de la cabina, donde podían ver las estrellas más brillantes que nunca las habían visto. Los niños estaban fascinados. Kevin le preguntó a James si era difícil ser piloto. James pensó por un momento antes de responder. Dijo que sí, que era difícil. Dijo que había que estudiar mucho y practicar mucho. Dijo que había que mantener la calma cuando las cosas se ponían difíciles. Pero dijo que valía la pena. Dijo que no había nada mejor que volar. Lisa le preguntó si alguna vez había tenido miedo. James dijo que todos sienten miedo. A veces dijo que el miedo no era malo. Dijo que lo importante era no dejar que el miedo te controle. Dijo que cuando sientes miedo, tienes que respirar profundo y pensar con claridad. Los niños se fueron de la cabina felices. James los vio alejarse y pensó en sus propios hijos. Pensó en todas las veces que Samuel le había pedido que lo llevara a la cabina de un avión. Pensó en cómo los ojos de Ruth brillaban cuando James le contaba historias de sus vuelos. Prometió mentalmente que pasaría más tiempo con ellos. Cuando volviera a casa, las horas pasaron. El vuelo era tranquilo. Los pasajeros dormían o miraban películas en las pequeñas pantallas de sus asientos. La tripulación de cabina servía bebidas y mantas a quienes las pedían. Todo era normal. Todo era rutina, pero entonces, a las 3 de la mañana, hora de Nueva York, algo cambió. James estaba revisando los instrumentos cuando notó algo extraño en el radar meteorológico. Había una masa oscura adelante, a unas 100 millas de distancia. No había estado ahí hace una hora. No debería estar ahí, según los informes. Pero ahí estaba, creciendo en la pantalla como una mancha de tinta. James llamó a Thomas y Robert. Los 3 hombres miraron el radar con preocupación. La masa oscura era una tormenta grande que se había formado rápidamente sobre el Atlántico. Nadie la había predicho.
Nadie la había visto venir. James contactó al control de tráfico aéreo. Les informó sobre la tormenta. Preguntó si había una ruta alternativa. El controlador tardó unos minutos en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba preocupada. Dijo que la tormenta se había extendido mucho. Dijo que cubría cientos de millas. Dijo que no había forma de evitarla. Completamente. James estudió sus opciones. Podía tratar de rodear la tormenta por el norte, pero eso los llevaría sobre Groenlandia y añadiría mucho tiempo al vuelo. No tenían suficiente combustible para eso. Podía tratar de rodearla por el sur, pero la tormenta se extendía demasiado en esa dirección. La única opción era atravesarla. Thomas preguntó qué tan mala era la tormenta. James miró el radar otra vez. Los colores en la pantalla iban del verde al amarillo al rojo. El rojo indicaba las áreas más peligrosas. Había mucho rojo en esa tormenta. James tomó una decisión. Iban a atravesar la tormenta, pero lo harían por el área que parecía menos intensa. Buscaría los espacios entre las células más fuertes. Sería como caminar entre gotas de lluvia. Difícil, pero posible. Encendió el sistema de comunicación con los pasajeros. Su voz era calmada cuando habló. Les dijo que iban a encontrar algo de turbulencia delante. Les pidió que volvieran a sus asientos y se abrocharan los cinturones. Les dijo que no se preocuparan, que era algo normal. Les dijo que estarían bien. Anne-Marie y las otras azafatas comenzaron a preparar la cabina. Aseguraron los carritos de comida. Despertaron a los pasajeros que dormían. Ayudaron a las personas a abrocharse los cinturones. Había nerviosismo en el aire, pero la tripulación mantenía la calma. James apagó el piloto automático y tomó los controles manualmente. Quería sentir el avión con sus propias manos. Quería estar listo para reaccionar en el momento que fuera necesario. A los primeros truenos aparecieron en el horizonte. Eran como flashes de luz en la oscuridad, iluminando las nubes desde adentro. El avión comenzó a sacudirse ligeramente. Era el comienzo. Thomas miró a James. En sus ojos mostraban preocupación. James le devolvió una mirada tranquila. Le dijo que todo iba a estar bien. Le dijo que confiara en él. Thomas asintió, pero su mandíbula estaba tensa. Robert monitoreaba todos los sistemas, buscando cualquier anomalía. Hasta ahora todo funcionaba correctamente. Los 4 motores rugían con fuerza constante. El avión respondía bien a los controles. Estaban listos para lo que viniera. La tormenta los envolvió como una bestia hambrienta de un momento a otro. La oscuridad se volvió total. Los relámpagos estallaban por todos lados, tan brillantes que cegaban. El viento golpeaba el avión con furia salvaje. La turbulencia era violenta, brutal, despiadada. El avión se sacudía como un juguete en las manos de un gigante. Los pasajeros gritaban. Algunos lloraban. Los objetos que no estaban asegurados volaban por la cabina. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo, balanceándose como fantasmas blancos. James luchaba con los controles. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Cada nervio estaba alerta. El avión quería ir en una dirección. Él lo forzaba a ir en otra. Era una batalla de voluntades entre el hombre y la naturaleza. Un relámpago golpeó el avión directamente. El impacto fue como una explosión. Las luces de la cabina parpadearon. Los instrumentos se volvieron locos por un segundo. Robert gritó algo sobre los sistemas eléctricos. James no podía escucharlo bien sobre el rugido del viento. El avión cayó de repente. Fue como si el cielo hubiera desaparecido debajo de ellos. Cayeron 1000 pies en segundos. Los pasajeros que no tenían bien abrochados los cinturones se golpearon contra el techo. Había gritos de dolor mezclados con gritos de terror. James tiró de los controles con toda su fuerza. Sentía que los brazos le iban a explotar del esfuerzo. El avión resistió la caída y comenzó a estabilizarse. Pero antes de que pudiera respirar, otra ráfaga de viento los golpeó de lado. El avión
Se inclinó 45 grados a la izquierda. Por la ventana James podía ver el océano donde debería estar el cielo. Todo estaba al revés. Todo estaba mal. Thomas gritó algo sobre perder altitud. Robert gritó algo sobre presión hidráulica. James no prestaba atención a las palabras. Estaba concentrado completamente en el avión, en sus manos sobre los controles, en el sonido de los motores, en el movimiento del aire. Recordó algo que el teniente Henderson le había dicho hace tantos años. Cuando todo está en tu contra, encuentra la calma en el centro de la tormenta. James cerró los ojos por un segundo, solo un segundo, y encontró esa calma dentro de él. Un lugar. El avión completó una maniobra que ningún manual describía. James lo llevó a través del viento en un arco amplio, usando la energía de la turbulencia para ganar control en lugar de perderlo. Los instrumentos giraban como locos, pero James no los miraba. Estaba volando por instinto, volando con el corazón en Thomas. Lo observaba con los ojos muy abiertos. Nunca había visto a nadie volar así. Era como si James y el avión fueran una sola cosa, como si el metal y el hombre compartieran el mismo espíritu. El avión se enderezó. La inclinación volvió a la normalidad. James respiró profundo, pero sabía que no había terminado. La tormenta seguía rugiendo alrededor de ellos. Los relámpagos seguían estallando. La turbulencia seguía sacudiéndolos. Robert reportó que uno de los sistemas hidráulicos estaba fallando. Era el sistema número 2. Todavía tenían los sistemas 1 y 3 funcionando, pero era una mala señal. Si perdían otro sistema, controlar el avión sería mucho más difícil. James le preguntó a Robert si podía hacer algo. Robert dijo que lo intentaría. Sus manos volaron sobre los paneles de control, cambiando configuraciones, redistribuyendo carga entre los sistemas. Era un trabajo delicado en condiciones normales. En medio de esta tormenta, era casi imposible. Pero Robert era el mejor en su trabajo. Mientras Robert trabajaba, James seguía piloteando el avión a través de la tormenta. Cada segundo era una batalla. Cada momento requería toda su concentración. El sudor corría por su cara. Sus manos dolían de apretar los controles. Pero no podía soltar. No podía rendirse. 261 personas dependían de él en la cabina de pasajeros. El caos reinaba. Muchas personas lloraban. Algunas rezaban en voz alta. Los niños del equipo de fútbol estaban aterrados. Varios de ellos vomitaban en las bolsas de papel. Sus entrenadores trataban de calmarlos. Pero era difícil estar tranquilo cuando el mundo se sacudía tan violentamente. María y las otras azafatas hacían todo lo posible por mantener el orden. Caminaban por los pasillos a pesar de la turbulencia, verificando que todos estuvieran abrochados. Hablaban con voces calmadas, aunque por dentro también tenían miedo. Era su trabajo mantener la calma. Era su deber dar esperanza a una mujer, Mayo R. En el asiento 32, estaba teniendo un ataque de pánico. No podía respirar. Su cara estaba azul. María corrió hacia ella y la ayudó a respirar en una bolsa de papel. Le habló suavemente. Le dijo que todo iba a estar bien. Le dijo que el capitán era el mejor piloto que conocía. La mujer se calmó poco a poco. En otro lugar del avión, un hombre de negocios rezaba el rosario. Nunca había sido muy religioso, pero en ese momento encontró consuelo en las palabras que su abuela le había enseñado hace tantos años. Prometió que si sobrevivía, sería una mejor persona. Prometió que pasaría más tiempo con su familia. Prometió que dejaría de trabajar tanto en Kevin. Uno de los niños que había visitado la cabina estaba sentado junto a la ventana. Miraba los relámpagos con una mezcla de terror y fascinación. Recordó lo que el capitán le había dicho sobre el miedo, que no era malo sentir miedo, que lo importante era no dejar que el miedo te controlara. Kevin respiró profundo y trató de ser valiente. Lisa, la otra niña que había visitado la cabina, lloraba en silencio,
Pensaba en su mamá, que se había quedado en Nueva York. Pensaba en su perro, un labrador llamado Max. Pensaba en su habitación, llena de pósters de estrellas de pop. Quería volver a casa. Quería ver a su mamá. Quería abrazar a Max. El tiempo pasaba lento. Cada minuto parecía una hora. Cada hora parecía un día. La tormenta no daba señales de terminar. Las nubes negras los rodeaban por todos lados. Era como estar atrapados en el estómago de un monstruo en la cabina de mando. James buscaba desesperadamente una salida. Estudiaba el radar, tratando de encontrar un hueco en la tormenta. Pero las nubes eran demasiado densas. Las células de tormenta se movían y cambiaban constantemente. Era como tratar de encontrar una puerta en una pared que se movía. Entonces Robert dio malas noticias. El sistema hidráulico número 3 también estaba fallando. La presión estaba bajando. Si perdían ese sistema, solo les quedaría el sistema número 1. Y si perdían el 1, perderían el control del avión en James. Sintió un escalofrío en la espalda, pero su cara no mostró miedo. No podía mostrar miedo. Si él entraba en pánico, Thomas y Robert también entrarían en pánico. Y si la tripulación entraba en pánico, los pasajeros lo sentirían. El miedo era contagioso. La calma. También Ann le preguntó a Robert cuánto tiempo tenían antes de perder el sistema 3. Robert hizo algunos cálculos rápidos. Dijo que tal vez 30 minutos, tal vez menos. Dependía de cuánta presión siguiera demandando la tormenta. 30 minutos. Media hora para encontrar una salida de la tormenta. Media hora para salvar 261 vidas. James miró el reloj y luego miró el radar. Tenía que haber una manera. Tenía que haberla. Fue entonces cuando James recordó algo. Algo que había aprendido hace muchos años cuando volaba aviones de transporte en la Fuerza Aérea. Había una técnica antigua, usada por los pilotos de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedaban atrapados en tormentas sin radar moderno. Se llamaba vuelo por sensación. Era volar usando todos los sentidos, no solo los instrumentos. James cerró los ojos por un momento. Escuchó el sonido del viento. Sintió las vibraciones del avión. Prestó atención a cómo se movía su cuerpo con cada sacudida. Y entonces lo sintió. Una diferencia sutil en el movimiento del aire. Un cambio en el patrón de las turbulencias. Había algo diferente hacia el norte. Abrió los ojos y miró el radar otra vez. Ahí, en la esquina superior izquierda, había una pequeña área que parecía menos intensa. Era difícil de ver entre todo el rojo y amarillo, pero estaba ahí. Una posible salida. James le explicó a Thomas lo que iba a hacer. Iban a girar hacia el norte. Iban a buscar esa área menos intensa. Era arriesgado porque significaba volar más tiempo dentro de la tormenta, pero era su mejor opción. Tal vez su única opción. Thomas asintió. Confiaba en James en sí. Alguien podía sacarlos de esto. Era él en James. Comenzó el giro. Movió los controles con cuidado, tratando de no forzar demasiado los sistemas hidráulicos dañados. El avión respondió lentamente, girando hacia el norte, como un animal herido. La turbulencia empeoró durante el giro. El avión se sacudió con violencia renovada. Algo explotó en la parte trasera del avión con un ruido fuerte. Robert revisó los monitores. Dijo que un panel del fuselaje se había desprendido. No era crítico, pero no era bueno. James siguió adelante. No había vuelta atrás. Estaban comprometidos con esta ruta. Tenían que llegar a esa área menos intensa. Tenían que salir de la tormenta. Los minutos pasaban. 15 minutos desde que empezó el giro. 20 minutos. 25 minutos. El sistema hidráulico 3 seguía perdiendo presión. Robert contaba los números en voz alta, su voz cada vez más tensa. Y entonces, algo cambió. La turbulencia disminuyó. No mucho, pero lo suficiente para notarlo. Las sacudidas eran menos violentas.
Los relámpagos eran menos frecuentes. El rugido del viento era menos intenso. James miró por la ventana. Adelante, muy adelante, podía ver algo. Un espacio entre las nubes. Un pedazo de cielo oscuro, pero tranquilo. Irá a la salida, pero no habían llegado todavía. Y el sistema hidráulico 3 estaba en sus últimos momentos. Robert dijo que la presión estaba cayendo rápido. Dijo que tenían tal vez 5 minutos antes de perderlo completamente. James empujó los motores al máximo. El avión aceleró a través de las nubes. Era una carrera contra el tiempo, una carrera contra la mecánica, una carrera por sus vidas. 4 minutos. Las nubes seguían alrededor de ellos, pero eran menos densas. La turbulencia seguía, pero era más suave. En 3 minutos. James podía ver estrellas ahora, unas pocas estrellas, brillando a través de los huecos en las nubes. Estaban cerca, tan cerca. En 2 minutos. El sistema hidráulico 3 falló. Robert lo anunció con voz temblorosa. Solo les quedaba el sistema 1. James sentía los controles más pesados, más difíciles de mover. El avión respondía con más lentitud. En 1 minuto, las nubes se abrieron frente a ellos. El cielo nocturno apareció, lleno de estrellas. La luna brillaba sobre un océano de nubes blancas debajo de ellos. Habían salido de la tormenta. James dejó escapar un suspiro largo. Sus manos temblaban sobre los controles. Thomas se cubrió la cara con las manos, tratando de ocultar las lágrimas. Robert se recostó en su asiento, exhausto, pero James sabía que todavía no habían terminado. Estaban fuera de la tormenta, pero tenían 2 sistemas hidráulicos dañados. Tenían daño estructural en el fuselaje. Estaban a miles de millas de cualquier aeropuerto, y aún tenían que aterrizar. James contactó al control de tráfico aéreo y reportó su situación. Les dijo sobre los daños. Les dijo que necesitaban aterrizar lo antes posible. El controlador le dijo que el aeropuerto más cercano era Shannon, en Irlanda. Estaban a unas 300 millas de distancia. A 300 millas, con un sistema hidráulico funcionando y daño estructural. Era posible, pero sería difícil. Muy difícil. James habló con los pasajeros otra vez. Les dijo que habían salido de la tormenta. Les dijo que iban a aterrizar en... Otro pasajero se había dislocado el hombro, pero no había nada grave. Todos estaban vivos. Los niños del equipo de fútbol estaban exhaustos pero aliviados. Kevin miró por la ventana y vio las estrellas. Sonrió. Iban a estar bien. El capitán los iba a sacar de esto. Estaba seguro. Lisa finalmente dejó de llorar. Una de las azafatas le había dado un vaso de agua y le había hablado suavemente. Le había dicho que pronto estarían en tierra. Le había dicho que podría llamar a su mamá. Lisa asintió y se aferró al brazo del asiento, esperando en la cabina de mando. James, Thomas y Robert trabajaban para preparar el aterrizaje. Revisaron los sistemas una y otra vez. Calcularon la velocidad y el ángulo de aproximación. Discutieron qué hacer si el sistema hidráulico restante fallaba. James decidió que él haría el aterrizaje manualmente. El piloto automático requería los sistemas hidráulicos para funcionar correctamente y no podían arriesgarse. Sería un aterrizaje difícil, pero James había hecho cientos de aterrizajes difíciles en su carrera. Podía hacerlo. El avión comenzó su descenso hacia Irlanda. El sol estaba empezando a salir sobre el horizonte, pintando el cielo de rosa y naranja. James pensó que era el amanecer más hermoso que había visto en su vida. El aeropuerto de Shannon apareció en el horizonte. Era pequeño comparado con los aeropuertos que James conocía, pero tenía una pista larga y equipos de emergencia esperando. Podían ver las luces de los vehículos de bomberos y ambulancias alineados junto a la pista. James le dio instrucciones finales a la tripulación. Les dijo que prepararan a los pasajeros para un aterrizaje de emergencia. Les dijo que todos debían asumir la posición de impacto. Les dijo que confiaba en ellos. María
y las otras azafatas pasaron por los pasillos dando instrucciones. Mostraron a los pasajeros cómo asumir la posición de impacto. Cabeza abajo, manos sobre la nuca, cuerpo inclinado hacia adelante. Era aterrador, pero necesario. El avión se acercó a la pista. James podía sentir el viento contra el fuselaje. Podía sentir cada vibración del motor. Podía sentir los controles resistiéndose en sus manos. El sistema hidráulico 1 estaba trabajando al máximo de su capacidad. 1000 pies de altura. 500 pies. 200 pies. 100 pies. 50 pies en las ruedas tocaron la pista. El impacto fue duro. Más duro de lo normal. El avión rebotó ligeramente y volvió a tocar tierra. James aplicó los frenos con cuidado, consciente de que los sistemas no estaban al 100%. El avión comenzó a desacelerar por un momento. James pensó que todo iba a estar bien, y entonces escuchó un ruido terrible. El sistema hidráulico 1 falló. A los frenos perdieron presión. El avión seguía avanzando por la pista a alta velocidad. La pista se estaba acabando. James veía el final acercándose rápidamente. No había tiempo para pensar. Solo para actuar, James hizo algo que ningún manual enseñaba. Giró el avión bruscamente hacia la izquierda, usando los motores de forma asimétrica para crear resistencia. Apagó los motores del lado izquierdo y dejó los del derecho funcionando por un segundo más. El avión giró sobre sí mismo, creando una fuerza que ayudó a frenarlo. El avión se detuvo a menos de 100 metros del final de la pista por un momento. Hubo silencio total. Nadie se movía. Y entonces estalló el caos. Pero esta vez era un caos de alegría, de gratitud. El avión estaba detenido. Los pasajeros estaban vivos. La pesadilla había terminado. A los equipos de emergencia rodearon el avión en segundos. Los camiones de bomberos rociaban espuma sobre los motores calientes por precaución. Las ambulancias se alineaban cerca de las puertas del avión, listas para recibir a los heridos. La policía irlandesa mantenía el perímetro seguro. James se quedó sentado en su asiento por un momento. Sus manos todavía agarraban los controles, aunque el avión ya no se movía. No podía soltar. Su cuerpo no respondía. Era como si toda la tensión de las últimas horas se hubiera convertido en piedra dentro de él. Thomas puso una mano en el hombro de James. No dijo nada. No hacía falta. Ese toque simple lo decía todo. Gracias. Estamos vivos. ¿Lo lograste? Robert se levantó de su asiento y estiró la espalda. Estaba agotado. Había trabajado sin parar durante horas, tratando de mantener los sistemas funcionando. Sus ojos estaban rojos por el cansancio. Sus manos temblaban. Pero una sonrisa pequeña de alivio en James finalmente soltó los controles. Sus dedos estaban entumecidos. Tenía marcas rojas en las palmas donde había apretado con fuerza. Se miró las manos por un momento, como si fueran de otra persona. Esas manos habían salvado 261 vidas. La puerta de la cabina se abrió y María entró corriendo. Tenía lágrimas en los ojos. Sin decir una palabra, abrazó a Jameson. Lo abrazó fuerte, sin importar el protocolo profesional. James le devolvió el abrazo. Él también tenía lágrimas en los ojos, aunque trató de esconderlas. A María le dijo que los pasajeros estaban bien. Dijo que había algunos heridos, pero nada grave. Dijo que todos estaban preguntando por el capitán. Dijo que querían darle las gracias. James asintió. Todavía no confiaba en su voz. Sentía un nudo en la garganta que no lo dejaba hablar. Tantas emociones mezcladas. Alivio, agotamiento, gratitud y algo más. Algo que no podía nombrar. Una sensación profunda de que había cumplido su propósito. Los pasajeros comenzaron a evacuar el avión por las puertas de emergencia. Los toboganes inflables se habían desplegado y la gente bajaba
deslizándose hacia el suelo. Algunos reían nerviosamente, otros lloraban, algunos simplemente caminaban en silencio, procesando lo que acababa de pasar. A los niños del equipo de fútbol bajaron juntos. Sus entrenadores los contaron una y otra vez, asegurándose de que todos estuvieran bien. Kevin tenía un pequeño corte en la frente de cuando se golpeó contra el asiento de adelante durante la turbulencia. Lisa estaba pálida, pero ilesa. Todos los 20 niños estaban vivos, aun cuando James finalmente salió del avión. El sol de la mañana irlandesa lo recibió con calidez. Era un día hermoso. El cielo estaba azul y despejado. Las colinas verdes de Irlanda se extendían hasta el horizonte. Era difícil creer que hace unas pocas horas habían estado luchando contra una tormenta mortal. Los pasajeros comenzaron a aplaudir cuando vieron a James. El aplauso se extendió hasta que todos estaban ovacionando. Algunos gritaban gracias, otros simplemente aplaudían con toda su fuerza. Era un sonido increíble, un sonido que James nunca olvidaría. Un hombre mayor se acercó a James. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Le tomó la mano y se la apretó con fuerza. Dijo que su nieta estaba en el avión. Dijo que era lo único que le quedaba en el mundo desde que su esposa había muerto. Dijo que James le había dado el regalo más precioso que alguien podía dar. Le había dado más tiempo con su nieta. Una mujer joven se acercó después. Estaba embarazada, su vientre redondo bajo el vestido de viaje. Dijo que iba a Londres a encontrarse con su esposo. Dijo que iban a tener su primer hijo en 2 meses. Dijo que gracias a James, su bebé iba a conocer a su padre. A los niños del equipo de fútbol rodearon a James y Kevin. Se adelantó y le preguntó si podía darle un abrazo. James se arrodilló y dejó que el niño lo abrazara. Luego, Lisa se unió, y luego, los demás. James se encontró rodeado de 20 niños que lo abrazaban, lloraban y le daban las gracias. Fue en ese momento cuando James finalmente se permitió llorar. Las lágrimas corrieron por su cara mientras abrazaba a esos niños. Pensó en sus propios hijos. Pensó en cómo Samuel y Ruth estarían despertando ahora en Nueva York, sin saber lo que había pasado. Pensó en Dorothy, probablemente preparando el desayuno, sin saber que su esposo había estado a punto de morir. Los oficiales del aeropuerto llevaron a James y a su tripulación a un edificio cercano para revisar sus condiciones. Un médico los examinó uno por uno. James tenía la presión alta y los músculos de los brazos inflamados por el esfuerzo, pero estaba bien. Thomas estaba en shock leve, pero se recuperaría. Robert tenía un dolor de espalda que necesitaría fisioterapia, pero todos estaban vivos, todos estaban enteros. Las autoridades irlandesas querían hablar con James sobre lo que había pasado. Había que llenar reportes, dar declaraciones, documentar todo para la investigación. James cooperó pacientemente, aunque lo único que quería era llamar a su familia. Finalmente, después de horas de procedimientos, le permitieron usar un teléfono. Marcó el número de su casa con dedos temblorosos. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Dorothy contestó. Su voz sonaba preocupada. Dijo que había escuchado algo en las noticias sobre un avión de Pan American. Dijo que había estado tratando de conseguir información, pero nadie le decía nada. Dijo que estaba aterrada. James le dijo que estaba bien. Le dijo que estaba en Irlanda. Le dijo que había habido problemas, pero que todo había terminado. Le dijo que la amaba. Dorothy comenzó a llorar. Dijo que había sabido que algo estaba mal. Dijo que había sentido algo esa mañana cuando lo abrazó antes de que se fuera. Dijo que había rezado toda la noche sin saber por qué. James le dijo que volvería a casa pronto. Le dijo que la abrazaría y no la soltaría por un largo tiempo. Le dijo que besara a los niños de su parte. Dorothy prometió que lo haría. Mientras tanto, la noticia del vuelo 219 se había extendido por todo el mundo.
Los periódicos de Nueva York, Londres y París publicaban la historia en primer